Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Este episodio es patrocinado por Edén, Agricultura Urbana, donde promovemos un estilo de vida saludable y sostenible con huertos en casa. Conéctate con la naturaleza, incluso en la ciudad. Síguenos y empieza hoy. Desde el 1 de octubre del 2024 amanecimos con un nuevo capítulo en la historia de México. Un capítulo que no solamente será recordado por ser la primera vez que una mujer toma las riendas del país, sino por lo que se haga a partir de ahora bajo el mando de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, va a marcar un antes y un después para millones de mexicanos. La nueva presidenta de México no solamente representa un cambio de estafeta política, más bien es una oportunidad histórica para reescribir el futuro de sectores clave, entre ellos por supuesto el sector agroalimentario, que ha sido el corazón y alma de México. A unos días de que inició su mandato, todos los reflectores están puestos sobre ella. Los ojos del mundo, los mercados internacionales, los pequeños agricultores y hasta las grandes empresas agroalimentarias están muy expectantes para ver cuáles van siendo sus decisiones. Y es un momento muy importante, porque aunque la nueva presidenta viene con una agenda que sigue la misma línea de su predecesor, la realidad es que Sheinbaum tiene la responsabilidad de innovar y de tomar decisiones que mantengan al campo mexicano a flote, además de impulsarlo hacia una nueva era. El reto está muy claro, se tienen que equilibrar ideologías de su partido con las necesidades actuales que estamos teniendo en el sector agrícola. Y es que además de los temas de seguridad, salud y educación, el campo mexicano no puede quedarse atrás. Y esta administración tiene la oportunidad, pero también la obligación de ser recordada no solamente porque una mujer llegó al poder por primera vez, sino más bien por tener la capacidad de hacer algo diferente, por darle un nuevo aire a un sector que siempre ha sido estratégico, pero que ahora más que nunca necesita de una visión fresca, innovadora y sobre todo efectiva. Así que la pregunta obligada que surge a partir de la llegada de la nueva presidenta es saber si Claudia Sheinbaum estará a la altura de este enorme reto. Y aunque hay muchos factores a evaluar en temas del campo, hoy vamos a analizar algunas de las políticas que podrían transformar al agro mexicano y prever de cierta manera cómo se está perfilando este sexenio para los agricultores, los productores y en general para todo el sector agroalimentario. Y aunque apenas van pocos días del mandato de la doctora Claudia, para hacer este episodio me di a la tarea de investigar varias de las propuestas que llegó a hacer en campaña y evaluar muchas entrevistas que ha hecho la hoy presidenta para varias empresas del sector. Con toda esta información que recabamos, con el escenario actual de México y con parte del currículum de la doctora Claudia y del nuevo secretario de Agricultura Julio Verdaguer, creo que podemos hacer un agroanálisis bastante interesante e imparcial sobre diferentes temas del sector. Y no podíamos iniciar este agroanálisis con otro episodio que no fuera uno que nos estaba haciendo sudar la gota gorda en este 2024, y que es el tema del agua, un recurso que sin él no podríamos vivir, no podríamos trabajar en el campo y no podríamos producir alimentos. Y que sobre este tema hay dos lados de la moneda, porque aunque hoy en día tuvimos la bondad y misericordia de Tlaloc con la llegada de diferentes lluvias al país, no podemos olvidar la crisis que estábamos viviendo hace unos meses y que es importante ponerla sobre la mesa para evitar volver a llegar a ella. Apenas en el pasado mayo de este 2024 estábamos viviendo una de las peores sequías que han azotado al país. Los niveles de todas las presas del país estaban por debajo del 40% de su capacidad total.
Y esto obviamente prendía los focos rojos para la ciudadanía, pero muchísimo más para el campo, para todos esos cultivos que no se regían por los temporales para poder producir, y que obviamente tuvo muchas consecuencias en la producción de diferentes agricultores y que dio un fuerte golpe en productos agroalimentarios dentro del mercado. Los estados del norte fueron los más afectados en esta sequía, registrando una sequía excepcional, que dentro de las diferentes categorías es la posición más severa que existe, y que esto repercutió muy fuertemente a cultivos clave como la cebolla, la avena, el chile y el algodón, cultivos que son esenciales tanto para el consumo interno pero también para la exportación. En Sinaloa, uno de nuestros estados más fuertes en materia del agro, estaba la situación por los suelos. Las 11 presas del estado estaban al 11.8% de su capacidad, un nivel crítico que no se había visto en los últimos 30 años. En Tamaulipas, en Nuevo León, Coahuila, Sonora también afectó muchísimo. Hubo pérdida total de lagunas y la población de peces disminuyó drásticamente, además de que cientos de miles de cabezas de ganado también sufrieron bastante por esta sequía. Y a ver, yo sé que estás pensando hasta aquí que esto que tiene que ver con el gobierno. Está claro que el gobierno no controla el clima, pero te estoy planteando un poco el escenario de estas situaciones para evaluar cuáles deben de ser las acciones que el gobierno sí puede tomar para evitar estas crisis. Y porque estos factores abióticos van directamente relacionados a otros temas a evaluar más adelante. Pero por mientras, por darte más datos sobre cómo esta crisis afectó, en los meses posteriores a mayo, junio, julio, agosto, se registró un aumento del precio de los alimentos de hasta un 30%. Y sí, yo sé que también estás pensando que esto no tiene nada que ver con el gobierno, ya que depende directamente de la ley de la oferta y la demanda. Pero te aseguro que conforme vayamos avanzando más con la información, tú mismo irás atando cabos y verás que todo tiene que ver uno con otro. Nuevamente, y por seguir con el tema, cultivos importantes para México como el maíz, el frijol y el chile fueron particularmente afectados en el primer semestre del 2024. En este sentido, la producción de frijol y chile cayó en un 25 y 15% respectivamente. Y en cuanto al tema del maíz, que va a ser uno de los temas más polémicos de los cuales vamos a hablar, la producción solamente del maíz blanco disminuyó en un 20%. Y ojo aquí con estos datos que te estoy dando, porque estas disminuciones en la producción agrícola de México no provoca que los mexicanos coman menos. Lo que provoca es que al no haber producto nacional tenemos que importar el producto faltante de otros países. Y aquí es donde se van a desatar diferente tipo de polémicas. Pero bueno, sin adentrarnos demasiado en cada uno de los cultivos, porque sería una lista bastante extensa, vamos a dejarlo con dos cultivos más que seguramente tú vas a relacionar con otro problema muy grande que estamos viviendo en nuestro país. Estos dos cultivos son el cultivo del aguacate y de las frutas cítricas, que sin entrar en muchos detalles y sin hacernos de la vista gorda, sabemos que dos de los puntos más vulnerables en temas de seguridad son la industria del aguacate y del limón. Planteado y puesto sobre la mesa este lado de la moneda, que es el tema de la sequía, tenemos a su contraparte, que es el tema de las inundaciones. Y es que sí, como ya te mencioné, fuimos bendecidos por Tlaloc con diferentes huracanes a lo largo del año que nos ayudaron bastante a reabastecer nuestras presas. Muchas de ellas lograron llegar al 100% de su capacidad total. Hay algunas que no lo lograron tanto, ya que en esas regiones no llovía lo suficiente, pero sí lograron recuperar cierta cantidad de agua, que obviamente fue un alivio total para las personas de la zona. Pero aunque para algunos estas lluvias significaron una bendición total, no podemos dejar de lado el tema de que también hubo destrucción e inundaciones en el campo mexicano. Y tenemos ejemplos muy cercanos, como en el estado de Campeche, en donde las lluvias afectaron fuertemente a cultivos como el arroz, el café y la papaya. En Chiapas también hubo pérdida total de plantíos de café y plátano. Y en Yucatán se vieron principalmente afectados cultivos como la hierbabuena, el cilantro y el chile habanero. Esto nuevamente provocó una baja producción de los cultivos, que no podían cumplir con la demanda que estaban teniendo los consumidores, y que nuevamente provocó un desequilibrio total en los precios,
llegando a picos de hasta 10 veces el valor del producto en una temporada regular. Y sí, ya sé que otra vez te estás preguntando qué tiene que ver el gobierno con los desastres provocados por ciclones o huracanes. Y es que aunque ni el gobierno, ni los productores, ni los agricultores, ni ninguna persona puede controlar el clima, sí podemos hacer un manejo adecuado del recurso con respecto al recurso vital para la agricultura, que es el agua. Este momento de crisis que llegamos a vivir hace unos meses, en donde gran parte de las presas del país estaban vacías, no fue por culpa del clima, fue por culpa de una mala administración del recurso, que aunque también es responsabilidad de todos hacer buen uso del agua, es bien sabido que este recurso se encuentra mal distribuido entre la población y entre los sectores que lo ocupan. Y después de esta bondad de las lluvias que llenaron nuevamente nuestras presas, no podemos volver a permitirnos llegar a esta situación de sequía. Según datos de la Conagua, más del 70% de los acuíferos en México están sobreexplotados. Esto significa que se extrae agua a un ritmo realmente insostenible. Y un dato bastante perturbador que te va a volar la cabeza y que extraí del INEGI es que el 76% del agua total que tenemos en el país se destina a la agricultura. Tenemos mucha agua en el campo que está siendo mal utilizada. De ahí los porcentajes van al 14% al abastecimiento público urbano, el 5% a la industria y otro 5% a la generación de energía eléctrica. Estas cifras nos ponen a reflexionar bastante sobre lo que podemos y debemos hacer para evitar estas sequías y aprovechar mejor nuestro recurso. Por una parte es fundamental establecer una nueva ley general de aguas que aborde el problema con una visión a largo plazo, cambiando incentivos perversos que suelan presentarse y estableciendo sanciones ejemplares para quien no haga un buen uso del recurso, reevaluando y readministrando estas concesiones dudosas que muchas empresas tienen para hacer uso del agua, y que ya no es un secreto a voces de esas 3 o 4 empresas que tienen un dominio muy importante sobre el agua. Esa es una. La distribución correcta del agua para distribuirla de manera efectiva a la población, los agricultores y las empresas. Y la otra a la cual hay que poner mucha atención con este otro dato perturbador que te comenté, es con el tema de la tecnificación de riego. Porque sí, del 76% de agua que se destina a la agricultura no se utiliza de manera efectiva, y esto es por los sistemas de riego que todavía se manejan en gran parte del campo mexicano. Y es que muchos de los agricultores todavía dependen de métodos de riego tradicionales, como lo son el riego rodado. Este método de riego que quizás es el más antiguo de todos y que desperdicia una gran cantidad de agua. Por lo que la tecnificación del riego implica una capacitación a estos agricultores y también un apoyo para la implementación de sistemas más modernos y eficientes, como lo puedan ser el riego por goteo o el riego automatizado. Así que sí, el gobierno actual debe de ponerse las pilas en invertir muchísimo en el tema de la tecnificación de riego. Y por invertir no me refiero solamente a un recurso económico, sino a esta otra parte de la capacitación que ya les comenté, y sobre todo al mantenimiento de estos sistemas. Y sobre todo, lo más importante, hacer llegar esos recursos y conocimientos a los pequeños productores que tienen capacidad limitada para adoptar prácticas más sostenibles. Y aquí sí quiero hacer un alto llamado para las personas de instituciones gubernamentales que me estén escuchando, porque estas personas que capaciten o den seguimiento a los mantenimientos de los sistemas de riego también deben de tener los conocimientos adecuados. Así que es muy importante que echen mano de todos los agrónomos que hay disponibles en el país, porque hay muchos profesionistas con el nivel profesional pertinente que tampoco están teniendo acceso a estos trabajos. Y aquí no quiero señalar con el dedo a ningún caso en específico, pero se sabe en muchos casos que en el sector agropecuario el nepotismo era una carta altamente usada y dejaban muy de lado a las personas capacitadas para capacitar a los agricultores. Entonces sí, está sobre la mesa este punto y es un llamado a la acción sobre algo en lo que se debe de trabajar en este gobierno. Sobre este tema del agua también deberíamos de considerar tecnologías que otros países ya están utilizando y que son ideas bastante innovadoras, como lo es el caso de la siembra de nubes. Una situación que, aunque para los más ambientalistas resulte un tema antinatural, es una tecnología que se debe de evaluar para no volver a caer en esta crisis hídrica.
pero literalmente yo creo que ya nos empapamos mucho en este tema del agua. Y aún hay muchos otros puntos que debemos de considerar, como uno que planteó la doctora Claudia Sheinbaum dentro de su campaña, la parte de los precios justos. Y es que asegurar precios justos para nuestros productos del campo suena como música celestial para los agricultores. Pero ¿saben qué? Esto no es solo un asunto de sacar la billetera, porque como ya les estuve platicando, nos enfrentamos a un verdadero batidero en el mercado agrícola. No hay una sola regla clara sobre cómo se fijan los precios y eso nos pone en muchos aprietos. A veces hay una sobreproducción de productos y los precios se desploman, y otras veces hay escasez y los precios se van por las nubes. Y no solamente vienen presididos de estos factores abióticos como lo es el clima, también hay muchos otros factores que pueden ser la causa de estas consecuencias, como el tema de las plagas y las enfermedades. Sin olvidar nuevamente el tema que, aunque está más marcado en el cultivo del aguacate y del limón, también es un factor que afecta a todo el sector agroalimentario y que ningún productor está exento. La presencia de grupos delictivos en ciertas regiones que puede complicar la situación de los productores. Y este es un tema del cual no me quiero meter en lo absoluto, porque además de que no es mi área de especialidad, lo veo innecesario plantearlo en este agroanálisis específico de propuestas o escenarios del sector agroalimentario. Y creo que podemos profundizar un poco más en otros aspectos que sí me parecen más interesantes. Pero bueno, para plantear el escenario nuevamente, cuando la nueva presidenta habla de precios justos, no solo nos está hablando de números, está hablando de nuestra supervivencia. Porque seamos honestos, si a nosotros como productores no nos pagan lo que realmente vale nuestro trabajo, ¿cómo diablos vamos a mantenernos a flote dentro de la industria? Así que sí, la propuesta de la doctora Claudia es un buen primer paso, pero necesitamos más que palabras bonitas. Y va a ser muy interesante evaluar durante estos próximos 6 años cómo es que la nueva presidenta y su equipo de trabajo, dirigidos por el ingeniero Julio Verdegué, van a garantizar precios justos para el mercado agrícola. Así que a ver qué sucede. Y tomado de la mano con el punto anterior, oportunidad llama a la puerta. Vamos a ver cómo se aprovechan los acuerdos comerciales existentes y sobre todo cómo se van a encontrar nuevas oportunidades de colaboración para abrir un mundo de posibilidades a los productores mexicanos. Porque eso sí, tenemos que asegurarnos que esta fiesta sea para todos y el abrir nuevas oportunidades de mercado no debe estar limitada solamente a los grandes productores, por lo que va a ser bastante interesante ver cómo se van a desarrollar este tipo de políticas que no solamente promuevan la diversificación de los mercados, sino que también protejan a los productores de una competencia desleal. Sería increíble ver políticas que ofrezcan apoyo para que los pequeños productores puedan exportar sus productos o acceder a nuevos mercados locales. Y claro, que se aseguren de que les paguen lo justo por su trabajo, porque vamos, ya es hora de que dejemos de ser los patitos feos que siempre se llevan la peor parte de la historia. Y sobre esto va un movimiento o una esencia sobre el que muchos se cuelgan pero muy pocos trabajan como debe ser, que es el comercio justo. Una idea que básicamente trata en que los productores reciban lo justo por lo que están produciendo. Y para lograr esto hay que hablar claro, y es que la administración pasada, con la disolución de lo que era la Zagarpa y que hoy es la SADER, se han quitado o unificado de cierta manera un montón de apoyos que, aunque siendo honestos, algunos componentes sí desviaban recursos. También había programas que eran realmente necesarios para los agricultores. Y no podemos negar que nos hemos quedado con un sabor agridulce en la boca dentro del sector agroalimentario, porque esta disolución o unificación de diferentes componentes o programas para que en vez de 500 tengamos 50, limitó bastante necesidades muy específicas que tenía el sector, y que este tipo de apoyos no necesariamente eran económicos. Y que esto deriva a un montón de cosas y a posibles problemáticas que podemos llegar a vivir en el campo mexicano. Y sobre este tema lo voy a ir ramificando a diferentes puntos que ustedes van a ir identificando y analizando a su manera. Para esto vamos a tomar como punto de partida el hecho de que hoy tenemos un montón de cultivos fantasma. Y con esto no me refiero a ninguna temática de Halloween o Día de Muertos, sino al problema del abandono de los campos agrícolas. Lo que antes eran filas y filas de maíz, trigo o vegetales, hoy son campos vacíos, abandonados, como si la naturaleza se hubiera pausado en ese momento.
Y es que estos cultivos fantasma no son solo parcelas sin gente, son la evidencia de un sistema que está enfrentando retos enormes. Factores que ya hemos mencionado como los altos costos de producción, la falta de apoyo, los efectos del cambio climático y la migración de los jóvenes a las ciudades o a otros países en búsqueda de mejores oportunidades. Les voy a lanzar otro dato bastante interesante, y es que se estima en México que más de 1.5 millones de hectáreas de tierras agrícolas han sido abandonadas en la última década, principalmente en áreas rurales afectadas por la migración y la falta de apoyos. Esto de los cultivos fantasma, ¿por qué se los menciono? Precisamente por el tema de los apoyos a los micro, a los pequeños y a los medianos productores. Yo sé que la cultura del mexicano debe de cambiar y no debemos de esperar de que los demás nos resuelvan todo, pero es que hay muchas situaciones dentro del campo en donde el gobierno necesita apoyar a sus campesinos, más aún en el escenario que vivimos actualmente. Los costos de los insumos han subido muchísimo por diferentes factores. El día de hoy tener acceso a fertilizantes, a semillas, a mano de obra, todo está por las nubes. Es un costo muy alto de inversión y además la agricultura ya se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Ya pudimos evaluar que uno de estos altos riesgos es que se desarrollen sequías o lluvias que provoquen inundaciones. Y cualquiera de estos dos escenarios puede acabar totalmente con esta inversión tan alta que hacen los agricultores. Que ojo, no está aislada solamente a los pequeños productores. Obviamente también a los que producen en gran cantidad y en grandes volúmenes van a tener mayores pérdidas. Así que el apoyo debe de ser para todo el campo en general, obviamente de manera equitativa. Pero el tema aquí es que con esta alza de precios que hay en los insumos agrícolas, los agricultores ya no ven rentable continuar. Y es ahí donde la decisión más dura entra en juego: el dejar de cultivar. Muchos productores, muchos agricultores prefieren rentar sus tierras para cierto tipo de empresas, venderlas a constructoras, lotificarlas, y todo esto va reduciendo el área de agricultura que tenemos y provocando todo esto va reduciendo el área disponible que tenemos para cultivar e incrementando inevitablemente la mancha urbana dentro del país. Ahora que si a estos problemas económicos y al tema del cambio climático le sumamos la migración de los jóvenes a las ciudades, todo esto se vuelve un caos. Y es que las nuevas generaciones están optando por dejar el campo en busca de otras oportunidades. El trabajo dentro de la agricultura, con todo lo que esto implica, ya no les resulta atractivo. Y no es para menos, sobre todo cuando ven que sus familias apenas sobreviven de ello. Así que cuando el abuelo o el padre ya no pueden seguir, las tierras inevitablemente se quedan solas. Esa es una parte. Pero la otra que estamos viviendo también en muchos países y en México en específico es que estamos impulsando y enfocándonos muchísimo en disciplinas como la informática y la inteligencia artificial. Y claro, son tecnologías que todo mundo quiere tener hoy en día y que indudablemente serán parte de nuestro futuro. Pero no hay que olvidar también lo importante que resulta la agricultura dentro de cada civilización. No podemos invertir solamente millones y millones en temas aeroespaciales, de aeronáutica, de informática, desarrollo de software, de inteligencias artificiales, y dejar por completo de lado el tema de la agricultura. Que aunque por una parte es cierto que dentro de la agricultura también estamos implementando muy buena tecnología desarrollada a partir de estas otras disciplinas, también es cierto que necesitamos mucha mano de obra en cuestión de agricultores y de agrónomos para producir lo que necesitamos, y que son cuestiones que para nada hay que pasar por alto, porque muchas de estas fueron la razón de que también apenas hace unos meses viviéramos una de las mayores crisis de agricultura en la Unión Europea, en donde vimos que los ministros de Agricultura de la Unión Europea traían un verdadero despapalle con las regulaciones agrícolas. Incremento en los impuestos, disminución en los subsidios, normas y regulaciones pseudoambientales que impedían el comercio libre, y esta situación de la escasez de jóvenes en el campo, en donde menos del 30% tenían menos de 40 años.
y que reflejaba un hecho que también estamos viviendo en México, donde no existe un cambio generacional importante en el sector agropecuario. Y aquí quiero aprovechar el punto para abrir un paréntesis e invitar de manera directa a todos esos creadores de contenido o agroinfluencers que de manera constante comparten su vida o situaciones del sector en redes sociales. Porque ustedes que tienen alcance, influencia y voz dentro del sector son pieza clave para impulsar el campo. Y está muy padre el hecho de compartir información, contenido, humor, pero también ya es una responsabilidad que cuidemos y promovamos la fortaleza de nuestro campo mexicano. El gobierno sí tiene mucho que hacer, pero nosotros también en ese sentido. Y así como es responsabilidad de nosotros, también aquí está el área de oportunidad para el gobierno mexicano. No subestimen a los creadores de contenido, más aún en el sector agrícola, porque literalmente estamos siendo el enlace directo, más cercano, más orgánico hacia los campesinos y hacia el campo mexicano. Entonces, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ojito ahí para los creadores de contenido. Cerrando este paréntesis y este llamado de acción hacia los creadores de contenido, los puntos clave ya fueron planteados para evitar dirigirnos hacia esta misma crisis que ya tuvo la Unión Europea. Y que veremos cómo se va desarrollando también este otro tema que seguramente hablaremos en otro podcast. Pero que ahora esta crisis de agricultores en la Unión Europea nos sirve o le sirve mucho a la administración actual para saber cosas que no debemos de hacer, cosas en las que tenemos que mejorar y cosas que debemos de aprovechar de nuestro campo mexicano. Por último, quise dejar dos puntos que pueden desestabilizar bastante la administración de la nueva presidenta en el campo mexicano. Temas que sugieren opiniones divididas, que sugieren polémica, que sugieren fracturas a nivel internacional y que resultan muy delicadas sobre cómo se manejen dentro de estos 6 años. El primero es el tema de los agroquímicos, de los pesticidas o más en específico ahora del glifosato. Esta novela de este herbicida que ya viene desarrollada desde la administración pasada, en donde solamente se están dando vueltas al asunto, en donde de inicio se establecía a finales del 2020 un decreto presidencial en el cual se prohibía el total uso del glifosato. Este decreto se sometió a evaluaciones y se estableció que hasta marzo del 2023 se tenía como fecha límite para encontrar una alternativa al glifosato y prescindir totalmente de este producto. Pasaron esos 3 años y en febrero del 2023, un mes antes de que se cumpliera la fecha límite, se publicó otro decreto en el que se daba una prórroga de otro año para encontrar esta alternativa. Esta prórroga estaba vigente al 31 de marzo del 2024, sin embargo ya sabemos que el 26 de marzo de este mismo año, la Secretaría de Economía en conjunto con COFEPRIS, la Semarnat y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron otro documento en donde dieron un plazo indefinido para la prohibición de este herbicida. Recordar que este es un herbicida que en ninguna parte del mundo está prohibido en su totalidad. Algunos estudios lo han catalogado como altamente tóxico y altamente cancerígeno, pero pese a ello, ningún país lo ha prohibido en su totalidad. Y es que hoy en día la agricultura se ha vuelto dependiente de este herbicida, de este producto, para poder producir de manera efectiva, para poder eliminar estas malezas que pueden mermar bastante la producción. Y el eliminar su uso de la noche a la mañana podría traer fuertes repercusiones a la seguridad alimentaria de cualquier país. Sin embargo, es un tema que todavía está presente y latente en el gobierno actual de la nueva administración, en donde siguen con la idea de prohibir el glifosato. Y sería interesante que antes de hacer decretos o declaraciones tan radicales, se hagan las investigaciones pertinentes y se tenga la respuesta correcta para sustituir ciertos productos que quieran prohibir. Es un tema polémico porque muchos agricultores no quieren que se prohíba, muchos otros agricultores y ambientalistas están a favor de su prohibición, pero entre que son peras y son manzanas,
se sigue utilizando el producto dentro de México y que se alega que va acompañado mucho también en torno al tema de los transgénicos, específicamente al tema del maíz transgénico, que es el otro punto del cual les quería platicar y que es uno de los temas que puede desequilibrar bastante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum en cuestión en materia de agricultura, ya que esta nueva administración sigue manteniendo la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde en las mismas fechas en donde estableció el decreto de la prohibición del glifosato, también estableció la prohibición del maíz transgénico. Y aquí se van a abrir varias vertientes que quizás muchos desconocen, porque la cuestión de los transgénicos es un tema muy amplio, y nosotros como sede mundial del maíz tenemos la responsabilidad de manejarlo de manera adecuada. Los transgénicos son una tecnología que hoy en día está siendo utilizada por un montón de países que están produciendo alimentos de manera importante, no solamente para cubrir su demanda nacional, sino también para exportar a otros países y solventar la demanda de ellos. Y en México, curiosamente e irónicamente, tenemos esa situación, y que viene acompañada en esta bola de nieve de todos estos problemas o escenarios que hemos estado hablando: la sequía, las inundaciones, los malos precios, la inseguridad, la falta de recursos, la falta de acceso a los mercados. Aún siendo sede mundial del maíz, México no es capaz de solventar su propia demanda nacional, y no nos ha bastado con importar maíz de otros países, sino que en el último año hemos importado maíz como ningún otro año lo habíamos hecho. Y el maíz que importamos es maíz de Estados Unidos y es maíz transgénico. ¿De qué deriva todo esto o por qué es importante? Porque México, con esta postura de prohibición hacia el maíz transgénico o hacia los transgénicos, está limitando el sembrar, cultivar, consumir o comercializar cualquier tipo de especie transgénica dentro del país. Esto bajo la justificación y en pro de conservar la diversidad genética que tenemos, y que por un lado es aceptable y es bastante congruente que México, siendo sede mundial del maíz, busque conservar su esencia total, pero que tampoco va mucho en congruencia sobre la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados establecida por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Esto ha desencadenado un conflicto muy delicado con Estados Unidos, con uno de nuestros principales socios comerciales, porque México aparentemente ya no quiere consumir, ya no quiere importar maíz transgénico. Sin embargo, y como les mencioné, tan solo el último año hemos importado maíz como nunca antes. Y vaya, no es que esto sea del todo malo. Si necesitamos maíz y ellos tienen un excedente, lo más lógico es poder comprarles. La cuestión es que México no quiere que sea maíz transgénico. Esto claramente no sería un problema si no estuvieran sobre esa postura de no admitir los transgénicos en México. Pero también pierden mucha congruencia en decir sí pero no. Sí los prohibimos, pero en esta ocasión, como los necesitamos, los vamos a permitir solamente para el consumo animal. ¿Por qué hay que aclarar este punto? Dentro de las principales variedades de maíz que se producen, están las clasificadas en maíz blanco y maíz amarillo. El maíz blanco, que va destinado a la producción de tortillas o al consumo humano, y el maíz amarillo, que va 100% destinado a la industria ganadera. México se ha justificado de estas importaciones alegando que únicamente están importando cantidades exuberantes de maíz amarillo, que aunque no están del todo de acuerdo que sea maíz transgénico, pues no queda de otra porque México necesita el maíz para alimentar a su ganado. Sin embargo, están muy recios sobre la postura de que no quieren maíz transgénico, en pro de cuidar su biodiversidad y en pro de cuidar la salud de los mexicanos. Y aquí ya se generó un conflicto bastante grave con Estados Unidos desde que se generó el primer decreto, ya que Estados Unidos le estaba alegando a México que estaban violando los acuerdos comerciales que habían establecido en años anteriores, y México se justificó diciendo que era en pro de la salud y en pro de la biodiversidad, que pueden ser argumentos bastante válidos. Ante esta disputa, Estados Unidos obviamente
presentó sus estudios respaldados por sus organismos, por sus universidades, en donde determinaban que los transgénicos no causaban daño ni a la biodiversidad ni a la salud de las personas. México estableció sus estudios o sus evidencias de que sí alteraban la biodiversidad y sí alteraban la salud de las personas. Y lo gracioso o lo curioso de esto es que ninguno de los dos países acepta los estudios del otro o las evidencias del otro porque tienen sus propios estudios. Entonces aquí estamos en un conflicto que ya parece más una lucha de poder, en donde ninguno de los dos obviamente va a dar su brazo a torcer, porque también tomarían una muy mala imagen a nivel internacional. Y vaya, no es que uno esté a favor o en contra de los cultivos transgénicos, las opiniones serán muy divididas, pero como país debes de tener congruencia total en lo que estás decretando o en lo que estás diciendo. Y no puedes decir que sí quieres prohibir los transgénicos o que quieres prohibir la siembra de transgénicos y sí comercializar el maíz transgénico o permitirlo solamente destinado a los animales. Que obviamente los animales también van en un sentido de producción alimenticia que terminan claramente en la mesa de los mexicanos. No puedes decir que el maíz transgénico causa daños a la salud, pero ya tener más de 30 años trabajando con calabaza, con papaya, con plátano, con arroz, con soya, que también son transgénicas, y producirlas y comercializarlas dentro del país. El tema de los transgénicos no puede girar solamente en torno al maíz, porque si es por una cuestión de salud o de cuidar la biodiversidad, hay mucha falta de congruencia que sí se permita con otro tipo de cultivos. Si solamente es por una cuestión ética de los nuevos gobernantes, sí podrían estarse violando cierto tipo de normas o acuerdos que se habían establecido entre los dos países en sexenios anteriores y que podrían tener fuertes repercusiones para México. Es por eso que este es un tema muy delicado que debe de manejarse con mucha cautela, con mucha inteligencia, con mucha precisión y con mucha evidencia respaldada. Y aquí creo que en un tema tan dividido por naciones o por grupos extremistas, deben de hacerse evaluaciones también con organismos externos que participen de manera imparcial total ante los intereses de México o los intereses de Estados Unidos. Pero bueno, hay muchos temas y muchas situaciones, muchos puntos dentro del agro que habrá que ver, habrá que esperar, saber cómo se van desarrollando, cuáles van siendo las posturas que va tomando la doctora Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta de México. Y pues como dice el meme, veremos qué es lo que pasa. Son muchos los temas y muchas otras partes que nos faltaron por explorar. Seguramente, y conforme respondan a este episodio, haré una segunda parte sobre esta revolución en el campo o sobre el panorama que vamos a vivir en este nuevo sexenio conforme vaya pasando el tiempo con la nueva administración histórica de la primera mujer presidenta en México. ¿Será un progreso? ¿Será un retroceso? Los libros de historia destacarán que es recordada únicamente como la primera mujer presidenta en México, o será que sea recordada también por manejar el campo mexicano de una manera diferente y de una manera revolucionaria. Lo que sí quiero es que nos llevemos algo claro. Estamos en un momento de cambio y de oportunidades. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum al poder es sin duda un hito histórico que marcará precedentes en la manera en que se gestiona el campo mexicano. Y aunque es cierto que seguirá muchos de los lineamientos de su predecesor, también es cierto que este es el momento de demostrar que el sector agroalimentario no solo necesita continuidad, que necesita innovación y sobre todo una estrategia que responda a los desafíos reales, desde el manejo del agua hasta el uso de agroquímicos. También recuerden, el futuro del agro no solo depende de las decisiones de quienes gobiernan, también depende mucho de nuestra parte, mucho de nosotros, los que estamos en el campo, los que día a día trabajamos la tierra, los que nos dedicamos a innovar, a investigar, a proponer y sobre todo a generar un impacto positivo. Por eso mi invitación es a que sigamos pendientes, a que no dejemos de cuestionar y sobre todo a exigir políticas públicas que realmente impulsen al sector. Pero también a que sigamos innovando desde nuestras trincheras, buscando soluciones y compartiendo todo el conocimiento que tengamos. Y bueno, antes de despedirme,
quiero agradecerles como siempre el acompañarme en este episodio. Si les gustó lo que escucharon el día de hoy, no olviden en suscribirse al podcast. Aquí seguiremos analizando lo que esté ocurriendo en el mundo del agro, con información, con análisis y uno que otro comentario polémico. También los invito a que me sigan en redes sociales donde la conversación sigue activa y donde me encanta escuchar todo lo que piensan. Así que si tienen algo que agregar, alguna idea, algún comentario o simplemente quieren platicar de este tema, déjenmelo saber en los comentarios o mándenme un mensaje directo que estoy para escucharlos. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguimos explorando el presente y el futuro del agro mexicano. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este episodio fue patrocinado por Mentor Agrícola, expertos en brindar soluciones personalizadas para el éxito de tu producción agrícola. Síguenos en redes sociales y transforma tu campo.